Me toca la lección 8 que se titula Dios sabe y va a ser sobre 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4 al versos 10. Entonces aquí le hago una primera pregunta aquí. ¿Qué es la característica de un falso profeta o de un falso maestro? No todas a la vez. Si predica a Cristo, es un verdadero. Amén. Ok, entonces si lo quieren sumerar en un solo tema aquí, que de la característica de un falso profeta o de un falso maestro, si van a Tito capítulo 1, verso 16, aquí dicen, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí anda hablando de los cretenses, pero aquí todavía aplica a los falsos profetas y a los falsos maestros. Entonces, en el contexto histórico, aquí estos falsos maestros estaban enseñando que como Cristo no iba a llegar, que no llegó todavía, ellos podían vivir una vida inmoral, que podían vivir una vida porque no había un día de justicia que no iba a llegar. Entonces vivieron vidas inmorales. Y mirando la historia de la Biblia, en cómo lo formaron, pueden mirar que un grupo de escribas han rechazado con al menos unos 240 libros. Entonces el objetivo aquí es bien simple, solo son 2 puntos aquí. Dios sabe cómo rescatar a los piadosos y Dios sabe cómo juzgar los impíos. Entonces, si van al principio de este capítulo, donde se titula Falsos profetas y falsos maestros, y si alguien puede leer del verso 1 al verso 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su maldición no duerme. Amén. Entonces aquí, antes que empiece aquí con la lección, entonces nosotros tenemos un Dios que sabe todo. Amén. Tenemos un Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro. Lo podemos mirar esto en Isaías 46, 9 y 10. Entonces también nosotros tenemos un Dios que conoce todos los corazones de todo humano. Si alguien me puede leer 1 de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y si alguien también puede buscar Hebreos 4, verso 12. ¿Cuál fue la primera cita? 1 de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Y Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierra los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces eso es lo que separa un verdadero maestro, un verdadero profeta de los falsos. Entonces Dios no mira a los hechos de ellos, aunque ayudan a soportar la fe de un profeta o de un maestro, eso no toma en cuenta en lo que hace un verdadero profeta o un verdadero maestro. Y entonces aquí, en los primeros 3 versos, miramos que ellos no andan haciendo un buen trabajo aquí. Andan secretamente poniendo herejías o blasfemia, que son opiniones o doctrina falsa que destruyen,
aquí y lo andan poniendo en la iglesia. Entonces, sí, ya vamos a empezar con el verso 4, que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Okay. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas ejemplo a los que habían vivir impiedamente. Y libró a justo Lot, bromidor por la nefama conducta, los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente aquellos, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal a las potestades superiores. Entonces aquí el verso 4, el primer punto de aquí es los ángeles, son los ángeles. Entonces usualmente cuando pensamos en la imagen de un ángel, no lo asociamos con el pecado. Entonces pensamos usualmente que son seres llenos de la fe y reverencia al más alto. Entonces, ¿quién son esos ángeles? Pedro no exactamente dice por nombre aquí quién son, pero probablemente podemos pensar que son los ángeles que cayeron con Lucifer o Satanás del cielo. Entonces, y también podemos mirar algo de aquí en Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. Entonces, Dios no los perdonó. Entonces, aquí dice que lo arrojó al infierno. Y aquí Pedro usa en el griego tártaro, que es un lugar de castigo y juicio divino que estaba debajo del Hades. Entonces, aquí no todos los ángeles que cayeron con Satanás fueron confinados a este lugar, porque también nosotros podemos mirar muchos instantes en la Biblia que algunos de esos ángeles rebeldes o demonios son libres para estar en la tierra y intenten cumplir los deseos de Satanás. Entonces, hay muchos casos de posesión demónica en los evangelios. Entonces, estos ángeles están esperando un juicio a la mano de Dios. Okay. Entonces, el verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y este siguiente punto del verso 5 va a ser el mundo antiguo. Entonces, si miramos en Génesis 6, podemos mirar que la primera sección se titula La maldad de los hombres. Y si alguien puede ir a Génesis 6 y pueden leer el versículo 5 al verso 7. No, capítulo 6, versículo 5 al 7. Y vi Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Entonces miramos que Jehová, que nuestro Jehová, el omnipotente, el omnipresente, ha mirado los corazones de todos estos humanos de esta tierra
y se arrepintió. Entonces le dio tan vergüenza que decidió de empezar de nuevo y trajo un diluvio para destruir a este mundo. Entonces el juicio de Dios, el juicio de Jehová de Dios determinó que el mundo merecía ser destruido. Y si comparan este mundo antiguo con Noé, la diferencia es como el día y la noche. Si alguien me puede leer los versos 8 y 9 de este mismo capítulo. Sí. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, por Dios, y caminó Noé. Amén. Entonces miramos aquí que Noé era alguien fiel, lleno de justicia. Fue alguien admirable para que nosotros podamos tomar por ejemplo en cómo necesitamos portarnos. Entonces, y el verso 6 y el 8 de 2 de Pedro, capítulo 2, Sodoma y Gomorra, no hay más que decir ahí, es un lugar lleno de pecado, pero si miran Génesis, los libros de Génesis 18 y 19, podemos mirar que los pecados de esta gente eran tan extremos que Dios decidió destruir las dos ciudades porque no había alguien justo entre los habitantes. Si alguien me puede leer Ezequiel 16, 49 al 50. ¿Ezequiel qué? 16, 49 al 50. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, sobrina, de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Amén. ¿Bien? ¿Mande? Solamente 49. Y el 50, por favor. y se llevaron de Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Amén. Entonces aquí también miramos unos 5 pecados que han cometido aquí. La soberbia, la glotonería, la sociedad, la diferencia a los pobres y los menesterosos, y la altivez y cometer abominaciones. También hicieron, no dice aquí, pero si leen Génesis 18 y 19, también va a decir que ellos cometieron unas relaciones sensuales que no agradan a Dios. Y afortunadamente nuestra sociedad moderna anda viviendo una vida llena de estos pecados también. Entonces aquí en el verso 7 y 8 ya miramos que como Dios rescató a Noé, y ahora va a hacer lo mismo con Lot. En Génesis no pinta a Lot como en una luz positiva, pero todavía lo menciona aquí en este libro como justo 3 veces. Entonces, los hombres justos no deben de estar en lugares llenos de pecados. La justicia de Dios no solo destruye a Sodoma y Gomorra, pero también decide que Lot era un hombre justo que necesitaba ser librado de lo inmoral. Entonces aquí también dice nefana conducta o comportamiento sensual sin restricción moral. Y la alma de Lot estaba afligido cada día. Entonces él estaba puesto en un lugar de conflicción espiritual cada día, y Dios decidió rescatarlo de ahí, de ese tormento. Y para concluir aquí con el verso 9 y 10, aquí dice, perdón, ya me perdí.
¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias y inmundicia y desprecian el Señorio? Entonces, con estas dos partes de aquí, ¿por qué Pedro usa estos dos versos para concluir? Entonces, si ya tomamos todo del capítulo anterior y el principio de esto, podemos mirar que nosotros necesitamos ser más como estos hombres justos, como Lot y Noé, y menos como el mundo antiguo, o como los otros ejemplos aquí de Sodoma y Gomorra, y como estos ángeles rebeldes. También anda aquí para decir que solo porque Jesús no ha llegado todavía a este mundo, a este tiempo, no significa que ellos solo pueden vivir una vida que ellos quieren, llenos de pecados, llenos de todo lo inmoral. Y dice que la justicia va a venir a un tiempo al otro. Entonces, y ellos necesitan de tomar esto en mente. Solo porque no ha llegado no significa que ellos no van a recibir esta justicia. Entonces aquí Dios sabe cómo rescatar a los justos o a los piadosos que siguen sus caminos y que viven una vida moral. Y también Él sabe castigar o sabe también reservar un tiempo para esta justicia. Y solo va a llegar cuando Jesús llega aquí a esta tierra otra vez. Entonces, ¿por qué más puso todos estos ejemplos de aquí de quién han castigado o qué esperan castigo? ¿O por qué? Entonces, ¿por qué puso estos ejemplos aquí? Entonces, nosotros podemos usar esto para hacer algo, para hacer un argumento, para mirar que nosotros, para explicar que Dios sí no puede salvar y también no puede rescatar de la tentación o de todo pecado. Entonces, ¿quién escribió este libro? Pedro. ¿Y por qué? Entonces, Pedro escribió este libro. Entonces, ¿quién fue Pedro? Él fue un apóstolo, y también fue discípulo de Jesús. Y entonces, también el sujeto de aquí, del capítulo, se titula Los falsos profetas y los falsos maestros. Y también si leen en Judas, en ese largo libro de Judas, también pueden mirar que él habla de las mismas cosas de aquí. Esto significa entonces aquí, si lo conectan al contexto histórico y también con el tono que él tiene, pueden mirar que él hace un énfasis en todos estos puntos, que nosotros necesitamos hacer más justos, que necesitamos hacer más conectados y tener unas relaciones con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo y con el Padre, para no ser castigados y llevados al infierno. Y eso es todo lo que yo tengo por ahorita.